Muy buenas. Bueno, pues como comenté cuando hice el unboxing, voy a hacer, hacía mucho tiempo que no hacía ningún tutorial, pero voy a hacer un tutorial que me apetece, la verdad, de este juego, de Fisherman Board Game, un juego de una editorial italiana, una editorial, pues bueno, que arranca, ¿vale? Se llama Darkenda, una editorial a cargo de Roberto Lombardo, ¿vale? Que es, pues bueno, el diseñador, el editor, el ilustrador es el que ha hecho todo de este juego. Y la verdad es que sobre todo lo quería hacer porque creo que este tipo de editoriales que arrancan con campañas de mecenazgo o editoriales muy pequeñitas son las que realmente necesitan que se les dé visibilidad y que se enseñen un poco sus juegos en canales de YouTube, porque bueno, el resto de grandes editoriales, pues bueno, por suerte para ellas, pues tienen muchos canales, muchos vídeos, muchos tutoriales donde poder ver sus vídeos. Creo que va a ser el único vídeo que haya en español de este juego. Como os digo, es un mecenazgo que salió a través de Kickstarter, ¿vale? De Fisherman Board Game. El diseñador, tenemos además edición en español, ¿vale? Yo creo que ahora mismo, pues bueno, no se puede encontrar en tienda, pero sí que podéis contactar con la editorial porque este editor o diseñador, ¿vale? Roberto Lombardo es muy activo, contesta y creo que quiere hacer una reedición, ¿vale? O bueno, o reimprimir. Y ya os digo, el juego está en varios idiomas, entre ellos el español. Tenemos el manual en español y todos los mazos de cartas en español, ¿vale? Hay alguna... Este, por ejemplo, que debería de poner zona de pesca, al igual que el resto, lo pone en francés, zona de pêche, pero bueno, no pasa nada porque no hay que mezclar mazos, ¿vale? Simplemente tenemos que levantar cartas y ya está. Bueno, pues nada, como nos dice en la introducción del manual, este juego pues lo ha editado en memoria de Andrea Gale, un barco que nunca regresó y de los valientes hombres que navegaron en él. Recordamos con respeto y dolor la fuerza indomable del mar, ¿vale? Para que no lo sepa, seguro que conocéis la película La tormenta perfecta. Creo que era de... no recuerdo ahora... George Clooney y... no me acuerdo quién más era. Bueno, pues ha querido un poco rendir homenaje, ¿vale? A esta película y a este caso real de un barco que, bueno, pues que partió a la mar para pescar porque tenía necesidad y nunca volvió. Bueno, esto nos dice, espíritu del juego. El jugador interpreta a un capitán de un barco de pesca con su tripulación, listos para abandonar el puerto y adentrarse en mar abierto, con el fin de explorar las aguas más lejanas en busca de presas valiosas o alguna nueva especie para acuarios locales. ¿Vale? Vamos a cada uno. Tenemos aquí un blog con un montón de hojas, ¿vale? En el que vamos a representar nuestro barco, ¿vale? Aquí tenemos diferentes espacios. Aquí tenemos donde vamos a escribir, vamos a ver que lo ponga bien, que lo diga bien. Mira, ahí tendremos, bueno, esto es un poco para rolear, ¿vale? Porque hay que poner el nombre del barco, el nombre del capitán y el nombre de la tripulación, ¿vale? Luego aquí pondremos todos los tokens de combustible que vamos a llevar en el barco, que ahora los veremos. En esta zona de aquí colocaremos todas las cartas de pesca que vayamos capturando. En esta otra zona de aquí colocaremos todos los objetos que compremos en puerto para cuando salgamos al mar, que nos van a ser de gran ayuda. Aquí iremos registrando pues todo el registro económico, ¿no? Todas las ganancias que vamos obteniendo las vamos a ir añadiendo aquí. Y por último aquí es donde vamos a poner las estadísticas del barco, ¿vale? Las estadísticas del barco que las decidiremos nosotros con una serie de puntuación al principio de la partida y ahora veremos cómo funciona. ¿Vale? Pues bueno, cogeríamos una hojita y ahora os diremos cómo se tiene que rellenar. Por otro lado tenemos un mapa del mar, ¿vale? Aquí tenemos la zona de puerto con unas casillas de un poco color amarillento, que es donde empezaremos con nuestro barco, y luego tenemos diferentes zonas de mar, desde las zonas más cercanas al puerto, que sería la zona A, luego tenemos la zona B, la zona C y por último la más alejada, que es la zona D, ¿vale? A medida que nos vayamos alejando, las presas serán más interesantes, que vayamos capturando, también vamos a gastar más combustible, por lo que tendremos que tener cuidado de tener el suficiente combustible para volver. También van a haber especies y pueden haber peligros mayores a medida que nos adentramos más en el mar, ahí ya decidiremos
cada uno de nosotros, si ir más a lo seguro o intentar ir a lo más difícil. Y luego, pues bueno, también tenemos, por ejemplo, aquí tenemos unas rocas, aquí tenemos un faro. Vamos a tener que tener cuidado porque a partir de pasar la zona A a la zona B, ¿vale? Van a haber ya una serie de eventos que van a poder hacer que nuestro barco se desvíe por la marea. Luego, a cada una de estas zonas tenemos 4 mazos que se corresponden con ellas dependiendo de dónde estemos haciendo la pesca, ¿vale? Tenemos la zona de pesca A, la zona de pesca B, la zona de pesca C y la zona de pesca D. Y luego hay unas cartas que vienen a ser, pues bueno, cuando no pescamos, ahora veréis cómo se hace, puede que ocurran una serie de eventos que van a ir de menos, o de eventos que más o menos nos van a beneficiar, que serían las ocasiones que nos vamos a poder ir encontrando, a eventos como imprevistos que podrían ser buenos o podrían ser malos, o directamente los desastres, que son eventos malos directamente, ¿vale? Pero ahora veremos cómo funciona. Luego tenemos unos dados, que veremos cómo los vamos a gastar. Y luego tenemos un montón de barcos, aquí yo solo he montado 2, ¿vale? Que son en acrílico, que ya lo dije en el unboxing, que esto la verdad es que se podría empezar ya a hacer más estándar en muchos juegos de mesa, porque quedan muy chulos. A ver, queda seguro que es más barato que una miniatura, nos ahorramos el tener que pintarla y queda bastante más bonito que un standee de cartón. Fijaros, ¿vale? Bueno, vamos, empezamos. Aquí tenemos 4 puntitos que apenas me imagino que los veréis, junto al puerto. Ahí es donde empezarán los 2 barcos. Y luego tenemos un montón de tokens, ¿vale? Tokens que van a representar, pues, por un lado tenemos el combustible, que cada casilla que nos vayamos a mover tenemos que ir descartando. A ver qué más tenemos. Tenemos salvavidas, por si tenemos algún imprevisto con algún marinero en alta mar. Tenemos rifles, ¿vale? Por si hay alguna especie peligrosa que nos vayamos a encontrar. Tenemos un desfibrilador, que en alguna ocasión pues vamos a necesitarlo para salvar a alguno de los marineros. Seguramente que en algún evento nos aparezca y tengamos que utilizar. Y por último tenemos las bengalas, ¿vale? Que las tendremos que lanzar siempre y cuando llevemos, es importante, para pedir socorro si en algún momento pues nos quedamos en alta mar sin combustible o tenemos cualquier tipo de problema. Todos estos tokens los vamos a decidir nosotros, ¿vale? ¿Cómo los vamos a elegir? Aquí tenemos crear el bote. Crear nuestro barco pesquero es sencillo, pero es importante tener muy claras las características que queremos asignar. Cada jugador comienza con 25 puntos de base y luego lanza un dado de 10 caras y lo suma al resultado, ¿vale? Pues vamos a coger nuestra hoja, tenemos 25, tiramos el dado, nos sale un 3, pues tenemos 28 puntos. Pues vamos a tener, aquí nos dice las características que vamos a tener que repartir, que se corresponden a estas de aquí, de estadísticas, ¿vale? Con esos 28 puntos, ¿cómo los vamos a gastar? Aquí nos ayuda un poco, ¿vale? Cómo deberíamos de hacerlo, ¿vale? Pero bueno, vamos a suponer, en primer lugar tenemos la resistencia del barco. Significa que a medida que vayamos teniendo imprevistos, esa resistencia va a ir bajando y si en algún momento llegara a 0, pues perderíamos el barco y perderíamos la partida, ¿vale? Podemos asignar 7 puntos, pues vamos a ver, vamos a asignarle 7 puntos, vamos a seguir el ejemplo. Luego tenemos el depósito de combustible, uno de los valores más importantes. Cuantos más tokens de combustible asignemos, más podremos alejarnos en alta mar. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar, como os digo, gastar o descartar un token de combustible por cada casilla que nos movamos, ¿vale? Entonces, si por ejemplo tenemos 20 tokens de combustible, vamos a poder irnos hacia adentro 10 y volver otra vez hacia puerto otros 10, ¿vale? Serán los 20 que necesitaremos. Como no nos ha salido demasiado, tenemos 28, ya hemos gastado aquí 7, nos quedan 21, pues vamos a poner, por ejemplo, 12, ¿vale? De combustible. Por lo tanto, lo máximo que nos vamos a poder alejar son 6 casillas para luego otras 6 de vuelta. Aunque veréis que hay algunas capturas de peces que si los soltamos
en alta mar nos van a otorgar combustible, ¿vale? Para poder volver, que en algunos casos va a ser casi obligatorio hacerlo si queremos volver sanos y salvos. Luego tenemos el equipamiento, ¿vale? Que nos dice, indica la cantidad de objetos que podemos llevar a bordo, como desfibriladores para salvar a la tripulación, un arma para defendernos de criaturas peligrosas, salvavidas o una bengala de emergencia. Siguiendo el ejemplo, podemos asignar 5 puntos. Bueno, pues vamos a poner, tenemos 19, 12, 7, si ponemos 5, pues venga, vamos a poner nosotros también 5. Ya son 24. Y por último, a ver, 12, 19, sí, 24, la tripulación, que representa el número de marineros a bordo, ¿vale? Siguiendo el ejemplo anterior, si el total, nos quedan 5 puntos, pues bueno. A continuación escribimos los nombres de cada marinero en el área 1 de la hoja de embarcación. Bueno, a nosotros vamos por 24, teníamos 28, pues podríamos tener 4 marineros, ¿vale? Pues ahora, como veis, ahí tenemos 5, que es la resistencia de nuestro barco, 12 tokens de combustible vamos a poder llevar, que ahora los cogeremos, 5 de equipamiento, que ahora también lo cogeremos, y vamos a tener 4 marineros. Pues bueno, aquí pondríamos ahora el nombre del barco, escribiríamos el nombre del capitán y el nombre de los marineros, ¿vale? Vamos a coger 1, 3, 5. Así. Vale, y de ahí los iremos descartando. Ahora vamos a ir a coger los 5 artículos, ¿vale? De equipamiento, que los tenemos aquí, nos explica cada uno para lo que sirve. Salvavidas. Vale, pues estos serían nuestros 5 artículos y esto lo colocamos en esta zona del barco. Vale, esto lo voy a dejar aquí para que se pueda más o menos ver. Si llegáramos aquí, pues ya lo veremos. Y bueno, pues ya tendríamos, porque este ya es el hueco de las capturas que vamos haciendo, y aquí es donde vamos a ir anotando el dinero de todo lo que vayamos vendiendo, de lo que hemos capturado cuando volvamos al puerto, ¿vale? Pues aquí tendríamos cada uno de los jugadores, los 2 jugadores habrían hecho lo mismo, ¿vale? Y ya estaríamos listos para empezar. El juego veréis que es muy sencillo. Ya hemos creado la embarcación, pues bueno, tenemos 3 fases, ¿vale? Cada jugador, que las tenemos que realizar las 3, y luego pasa al siguiente jugador. Y ahí, así va a ir transcurriendo la partida hasta que llegue el final. Bueno, el objetivo del juego básico, ¿vale? Porque luego, en la parte de atrás, ¿vale? Vienen como, bueno, aparte que tenemos la historia, ¿veis? De la Andrea, la tormenta perfecta, que también lo vamos a poder leer. Tenemos barcos que ya van prefijados con las características y no queremos hacerlo nosotros, ¿vale? Tenemos aquí también algunos para el modo solitario, que será contra los que nos enfrentemos, que ya tienen sus propias características. Y luego, además, tenemos como unas misiones, ¿vale? Como unas campañas que nos piden diferentes, pues bueno, limpiemos misiones del juego, alternativas y asalto, limpiemos los mares, pesca extrema, los monstruos, bueno, pues nos va a decir, pues tenéis que pescar cierto tipo de peces, o aguantar X días en alta mar, o cosas así, ¿vale? Que le van a dar un poquito de variedad al juego. Pero bueno, lo primero que haremos es fijar un objetivo con una meta económica, ¿vale? Que es lo que queremos alcanzar. El primero que alcance esa meta económica ganará la partida, ¿vale? Nos dice aquí, por ejemplo, 20.000 dólares, y el primero en alcanzarla, pescando las presas más valiosas y sobreviviendo a cada salida en el mar, es el que gana. La meta económica, por supuesto, también determina la duración de la partida. Mientras más baja, pues más corta es la partida, por supuesto. Vamos a suponer que nosotros decimos, pues venga, el primero que llegue a 10.000 dólares. Vale, empezaríamos el turno con el jugador inicial. Nos movemos una casilla, fase de movimiento, descartamos un token de combustible, ¿vale? Los dejamos a un lado, porque luego los tokens de combustible, cada vez que volvamos al puerto, los volvemos a recuperar todos, igual que los artículos, ¿vale? No hay que volver a comprar, ni hay que volver a pagar, ni por el combustible, ni por los artículos que llevamos. Vale, lo primero, fase de movimiento, gastamos un token y nos movemos. Lo segundo, fase de pesca. A no ser que nos hayamos movido
2 casillas, ¿vale? Pero como nos ha dicho que en la zona amarilla no se puede, si nos movemos 2 casillas, gastaríamos 2, nos moveríamos, imaginaros que estamos aquí, pues nos movemos 1 y 2, ¿vale? Pero ya no pescamos. Para poder pescar solo hay que moverse de 1 en 1. Bueno, pues nos hemos movido 1, hemos desgastado 1, hemos gastado 1, tiramos el dado de 10 caras. Ahora, cuando tiramos el dado de 10 caras, si sacamos entre un 2 y un 7, tomamos una carta de pesca de la zona en la que estamos, ¿vale? Yo he sacado un 3, pues robaría una carta de la zona A, que es donde estamos, ¿vale? Si sacamos un 1, en lugar de en la zona donde estamos, cogeremos una carta de la zona superior, es decir, estamos en la zona A, pues si hubiéramos sacado un 1, en lugar de la zona A, cogeríamos una carta de la zona B. Si estamos en la B, de la C, y si estamos en la C, de la D, ¿vale? Y si estamos en la D, pues de la D simplemente, ¿vale? Eso con el 1. De 2 al 7 de la zona en la que estamos, y luego tenemos el 8, el 9 y el 10, que no habría pesca y lo que habría es un evento. Si sacamos un 8, cogeremos una carta de ocasión, que es un evento positivo. Si sacamos un 9, cogemos una carta de imprevisto, que pueden ser pequeños problemas o retrasos. Y si sacamos un 10, ¿vale? Que el 0 es un 10, cogeremos una carta de desastre. Que esto sí que ya son problemas importantes, efectos graves que dañan la embarcación o la tripulación, ¿vale? Cuando sacamos un 10, importante, podemos gastar combustible para modificar ese 10, ¿vale? Porque imaginaros que estamos a punto de que nos quedan de resistencia del barco solo 2 puntos, no queremos arriesgarnos a quedarnos sin barco. Bueno, pues podríamos gastar 3 fichas de combustible para ese 10, convertirlo en un 9 y en lugar de coger carta de desastre, coger de imprevisto, o podemos gastar 5 fichas de combustible para convertir ese 10 en un 8 y en lugar de desastre coger carta de ocasiones que se convierte en un evento bueno, ¿vale? Luego tendremos, como estamos gastando mucho combustible, problemas seguramente para volver a puerto. Pero bueno, hemos sacado un 3, pues robaríamos una carta de la zona A, que es en la que estamos, y vemos qué es lo que ocurre. Pues bueno, hemos pescado una lubina. Buen pescado, tus adversarios estarán celosos, ¿vale? Este es el pescado que hemos capturado. Aquí tenemos una serie, bueno, tenemos el nombre, tenemos un poco de texto, y aquí tenemos, por un lado, el peso, ¿vale? En este caso, pues son, no sé si esto lo contará como kilos o toneladas, si se supone que es un único pez o es una bancada, pero bueno, ahí ya como nosotros creamos. Luego aquí tenemos lo que nos van a pagar por él, ¿vale? $35 cuando lleguemos a puerto y lo devolvamos. Luego aquí tenemos que si en lugar de venderlo queremos cambiarlo por artículos, podríamos coger uno, ¿vale? Aparte de los que ya recuperamos cuando llegamos a puerto. Y por último, es si nos quedamos sin combustible y soltamos este pez en alta mar, ¿cuánto ganaríamos de combustible? En este caso, 0, ¿vale? Pues bueno, este nos lo quedaríamos en nuestra zona de pesca, ¿vale? Y pasaría al siguiente jugador. Así de sencillo. El siguiente jugador haría lo mismo, descartaría una, se movería, tiraría el dado, ¿vale? Pues saca un 1. Mira, precisamente, en lugar de coger carta de la zona A, cogería carta de la zona B. Y pues es un atún, fijaros la diferencia. Todos aman los atunes, especialmente si son grandes. Fijar la diferencia. Aquí 120 kilos, este ya hablamos de nada menos que $680, ¿vale? 2 artículos en el caso de que lo descartara, y si lo sueltan a alta mar, ¿vale? Si es necesario porque no se queda sin combustible, pues le daría 2 de combustible. Pues este se lo guardaría. Continuaríamos, ¿vale? Pues ahora sería mi turno, tiro el dado, bueno, primero gasto combustible y me muevo. He sacado un 7, por lo que no hay fase de pesca. O sea, perdón, con un 7 sí, era del 2 al 7. Seguimos en la zona A, pues volveríamos a robar. Y pues bueno, yo no tengo mucha suerte porque de nuevo otra lubina. ¿Vale? Este, pues fijaros, muy poquita cosa. Lo volveríamos a poner ahí. Vale, así continuaríamos, ¿vale?
gastamos o 1 de combustible para movernos una casilla y hacer la fase de pesca, o gastamos 2 para movernos 2 de golpe y saltarnos la fase de pesca, ¿vale? Tiramos el dado, si sacamos un 1, cogemos una carta del puesto de la zona superior, si sacamos de un 2 al 7, una carta de donde nosotros estamos, y si sacamos un 8, un 9 o un 10, cogemos o de aquí, o de aquí, o de aquí, ¿vale? ¿Qué pasa cuando pasamos a partir de superar la zona B, ¿vale? Tenemos también los eventos oceánicos, que entran en juego las corrientes oceánicas. Cada vez que haya algún jugador en la zona B, al principio del turno del jugador inicial tiraremos el dado y dependiendo de lo que saquemos, nos moveremos en el mar siguiendo este esquema como veis aquí, ¿vale? Que lo tenemos aquí, pues nos dice un 1, un 2, todos los jugadores se mueven una casilla hacia arriba. Un 3, un 4, todos a la derecha. 5, 6 a la izquierda. 7, 8 hacia abajo, hacia la costa. Y un 9 o 10, la corriente se detiene, nadie se mueve, ¿vale? Pues bueno, en este caso ha sido un 9, pues no habría corriente. Así de sencillo. Puede ocurrir que según estamos navegando, la corriente nos vaya llevando hacia, pues por ejemplo, el faro o las rocas. En este caso, imaginaros que sacamos el número que hace que nos movamos hacia aquí, pues tendríamos que tirar el dado de 6 caras y dependiendo de lo que salga, ¿veis? Aquí tenemos rocas y obstáculos, nos haría cierto daño. Pues con un 1 y un 2 nos haría 1 de daño, un 3, un 4, 2 daños, 5, 6... 3 daños, ¿vale? Pues fijaros, he sacado un 5, pues me llevaría 3 daños. Del 7 que teníamos aquí de característica del barco, pues ya nos bajaría 3 puntos y ya simplemente solo estaríamos en 4, ¿vale? Y en principio el juego es así de sencillo. Lo único es, pues bueno, saber que nos vamos a encontrar barcos, pero nos vamos a encontrar también, o sea, nos vamos a encontrar peces, pues rape, barracuda, cangrejo azul, atún, dentón. Mira, por ejemplo, también nos podemos encontrar un viejo zapato. Vamos a ver. Nos podemos encontrar aquí en los que son así más cercanos del puerto. No hay demasiada, son pues bueno, casi todo peces, pero a medida que nos vayamos adentrando, por ejemplo, una lata vieja y sucia, felicitaciones. Un tiburón, cuidado con las filas de dientes. El pez manta, un cangrejo, pez espada, un congrio, ¿vale? Fijaros que hay un montón de variedad. Las ilustraciones son muy chulas. Cada uno con un peso, cada uno con un valor. Vale. Vamos a ver, en la zona C, tiburón monstruoso. Fijaros este. Si queremos, pues, por ejemplo, un ancla, pez espada, un atún rojo, un rape, un pulpo. Y luego, pues en la zona D, ya aquí un tiburón ballena, un viejo auto, ¿vale? Pues bueno, tenemos un montón de variedad, un montón de peces y de diferentes artículos que nos podemos encontrar, ¿vale? Y luego tenemos lo que le da mucha gracia ya al juego, que es pues todo lo que nos podemos ir encontrando si sacamos un 8, un 9, un 10. Por ejemplo, Diosa de la Fortuna, qué suerte. Guarda esta carta y úsala para anular el efecto de una carta de imprevistos o desastres. Una vez usada, vuelve a ponerla en el mazo. Diosa de la Fortuna. Mira, nos encontramos el Andrea Gale. Encontraste los restos del Andrea Gale. Si decides llevarlo al puerto añadirás $88.000, pero tendrás que tirar al mar toda la carga de peces en sus respectivos mazos. ¿Vale? Son todos buenos. Cebado. Arrojaste tantas carnadas al mar que en la próxima pesca tomas 2 cartas de peces sin tirar el dado. ¿Vale? Mar en calma. Náufrago. Pues bueno, no os quiero leer todas porque así también os lleváis algo de sorpresa. Nos podemos encontrar, por ejemplo, con un salvavidas. ¿Vale? Estas son sacando un 8, sacando un 9 ya son imprevistos. Aquí ya vamos a empezar a tener problemas.
Rotura del sedal. Rompiste el sedal principal. En tu próximo turno puedes moverte, pero no pescar. ¿Vale? Solo dura un turno. Enfermedad repentina. El capitán se enfermó. Permaneces quieto un turno. No puedes pescar ni moverte. ¿Vale? Esto es lo que nos dice. Sobre todo nos va a hacer más lenta el recorrido. Ola anómala. Pierdes una ficha de objeto en el mar. A elección. Descártala. Tormenta en el mar. Debido a una fuerte tormenta, uno de tus marineros cae al mar. Usa una ficha de salvavidas para salvarlo. Si no la posees, pierdes al marinero. ¿Veis? Por eso son importantes ir con artículos. Bueno, pues rayos, ola anómala, ataque de tiburón. Vale, pues un ataque de tiburón que causa 2 puntos de daño a la estructura. Estas son sacando un 9 y estas son sacando un 10, que esto ya son desastres. Sueño profundo. Toda la tripulación se duerme y 4 peces de tu carga se echan a perder. Descártalos al azar y vuelve a ponerlos en sus respectivos mazos. Fijaros qué ilustraciones más chulas. Pérdida de combustible. Fuego a bordo. Quedar varado. Bueno, pues para todos estos eventos son para los que vamos a poder ir utilizando, pues como hemos visto, pues el desfibrilador, pues nos puede decir, pues tiene un paro cardíaco uno de tus tripulantes. Si tienes un desfibrilador, puedes utilizarlo para salvarlo. O un marinero cae al mar. Si tienes un salvavidas, puedes utilizarlo. Todo esto lo iremos gastando, lo iremos descartando, al igual que las fichas de combustible, ¿vale? Pero cuando llegamos de vuelta al mar, suponemos que hemos gastado ya todo, hemos llegado perfectamente, hemos estado pululando por aquí, y cuando llegamos, automáticamente decidimos si queremos alguno de los artículos que se puede cambiarlo por diferentes componentes como estos, ¿vale? Que van a ser añadidos extra a estos que ya tenemos, o directamente si lo vendemos. Pues bueno, aquí tendríamos 35 y 10, pues $45. Bueno, se supone que me habría ido mucho más lejos y a lo mejor llego con una carga de $5.000. Pues bueno, descartaría esas cartas y aquí en la ficha añadiría $5.000, ¿vale? ¿Qué más puedo hacer? Pues como os digo, cambiar por artículos, y luego también tenemos la tienda, ¿vale? En el que vamos a poder gastar para mejorar el barco, ¿vale? Tenemos 3 niveles para, por ejemplo, 1500 y mejoramos en 2 puntos, ¿vale? La resistencia del barco. Aquí en 3 y aquí en 2 más, ¿vale? Y aquí tenéis las cantidades. Los salvavidas que podemos ir llevando, aumentar el combustible, ¿vale? Aumentar el número de marineros. O sea que no es definitivo lo que escribimos al principio de la partida, sino que luego a cambio de dinero en la tienda vamos a poder ir también mejorándolo, ¿vale? Y luego, bueno, también tenemos otra cosa que podemos hacer, es un abordaje. Si nos encontramos en algún momento adyacentes a otro barco, podemos intentar un abordaje, ¿vale? Lo que haremos es que tiraremos el dado, un dado de 10 caras, y dependiendo del resultado, ¿vale? De un 1 a un 4 tenemos un abordaje exitoso, de un 5 a 8 un fallo en el abordaje, sufrimos la mitad de un D6 de daño, redondeando hacia arriba, y con un 9 a un 10 el abordaje es exitoso, y además tenemos un daño adicional, que tenemos 2 daños, la mitad de un dado de 6, ¿vale? Pues tiraríamos pues 6, pues me llevaría 3 daños, pero el abordaje habría sido exitoso. ¿Qué es lo que conseguimos? Pues la mitad del número de tripulación en artículos, es decir, si su tripulación es de 4, pues lo dividiríamos entre 2 y ganaríamos 2 artículos de los que lleva en su barco. Eso es lo que ganaríamos con el abordaje. Ahora, luego nos tenemos que atener a las consecuencias si luego nos quieren más adelante abordar ellos, o si en algún momento podemos necesitar ayuda, ¿vale? Si muere la tripulación, tenemos que obligatoriamente volver a puerto, sí o sí, ¿vale? Y si nos quedamos sin combustible, si nos quedamos sin nada de combustible, tenemos varias opciones. Primero, otro barco puede acercarse hasta nosotros y remolcarnos gastando en cada movimiento 2 de combustible. Ahora, nos puede pedir lo que quiera. Esto es una negociación entre los dos barcos. Podemos, si tenemos bengalas de señalización,
¿vale? Lanzar una bengala de señalización, y lo que haremos es que al final del turno, pues como si nos hubieran rescatado, empezamos aquí y perdemos 4.000 dólares. Y si no los tenemos, los tendremos que poner en negativos, ¿vale? Esa sería la segunda opción. La tercera, pues arrojar peces al mar, como habíamos visto, que nos puedan dar combustible para que podamos volver. Y la cuarta es dejarse llevar a la deriva, que es en cada turno tiramos un dado, ¿vale? Si sale un 1 o un 2 nos movemos una casilla, con un 3 o un 4 dos casillas, y con un 5 o 6 tres casillas. Pero al final de cada movimiento tenemos que robar una carta de desastre, ¿vale? Y esto, pues bueno, nos va a poder pasar varias veces hasta que consigamos llegar a puerto, y puede que las cartas de desastre, pues bueno, acaben hundiendo nuestro barco. Así de sencillo es. La verdad es que está durando más el vídeo de lo complejo que es el juego. Es simplemente, nos movemos una casilla, descartamos un combustible, tiramos el dado y pescamos. Dependiendo de lo que sacamos, pescamos en la zona, en una zona superior, o tenemos eventos con un 9, o sea, con un 8, con un 9 o con un 10 de menor, o sea, este que no es malo, que es un evento bueno, o este que no es demasiado bueno, y este que ya es muy malo, ¿vale? Cada vez que vayamos capturando pescado, volveremos a puerto gastando fichas de combustible, y lo venderemos o cambiaremos por artículo o pagaremos para mejorar nuestro barco en la tienda. Y cuando lleguemos al límite, o sea, a la cantidad de dinero que hayamos marcado, que marcará el final de partida, el primero que llegue, pues si han sido 10.000 dólares, pues será el que haya ganado la partida. Y recordad que a partir de que hayamos sobrepasado la zona B, tenemos los efectos de la marea, ¿vale? Los eventos oceánicos, que tiraremos el dado de 10, y dependiendo de lo que ocurra, pues nos vamos a ir moviendo, ¿vale? Por los efectos de la marea. Además, tenemos un modo solitario, ¿vale? Con un mazo de cartas que se vende aparte, que lo que va a hacer es automatizar lo que haga el barco al que nos vamos a enfrentar, ¿vale? El funcionamiento del automa es muy sencillo. Con este mazo de cartas, ¿vale? La primera la ponemos ya boca arriba porque nos va a servir de referencia, ¿vale? Y cada vez que sea el turno del automa, levantaremos una carta, ¿vale? Y tenemos diferentes áreas. Por un lado tenemos este lado de aquí, que vendría a ser como las tiradas de dados, ¿vale? Dependiendo de al lado de qué número se ponga, pues bueno, será el número que es como si el que hubiera sacado en su tirada, ¿vale? Lo primero que tenemos es el área 1, que es la letra, ¿vale? Que indica una zona marítima del mar que debe alcanzarse. Si ya se ha alcanzado esa zona, la zona D, el barco no se mueve y se salta la fase de movimiento, ¿vale? Luego tenemos, la pondríamos aquí, como veis, el área 2, que es, como os decía, las tiradas de dados, ¿vale? Esta de aquí las vamos a coger de referencia, pero la que nos importa es esta, que es un 4, y esta, que es un 5, ¿vale? Lo primero, veremos el movimiento. Veremos qué número hay al lado del dibujo del barco, en este caso es un 5, ¿vale? De un 1 a un 5 es un movimiento normal, de un 6 si fuera de un 6 a un 10 sería un movimiento doble, por lo que se saltaría la fase de pesca igual que nosotros. Descartaría, pues con un 5 descartaría una ficha de combustible, ¿vale? Tendríamos lo mismo que nosotros, uno como este para él, que ya os he dicho que al final del manual hay varios ya predefinidos. Pues bueno, su movimiento, él va hacia la zona D, ¿vale? Su movimiento, al ser un 5, es de una casilla, descarta uno de combustible, ¿vale? Y se mueve una casilla. Y por último, indica la acción de pesca, ¿vale? Pues es la tirada del dado como si hubiera sido un 4, acordar, si es un 1, coge de la carta superior, de la zona en la que está, si es de un 2 a un 7, de la zona en la que está, y si es un 8, 9, un 10, pues a él también le ocurren eventos con las cartas de los 3 mazos de eventos, ¿vale? Esta se quedaría aquí, y pues bueno, a la siguiente, esta pasaría aquí, y volveríamos a sacar otra carta. Volvemos a ver que se dirige hacia la zona D, en movimiento ha sacado un 7, por lo que aquí sería un movimiento doble y nos saltaríamos la fase de pesca. Y así es como funciona.
volvería, esta viene aquí, al siguiente turno volvería a sacar una carta, vemos que sigue yendo hacia la zona D, ¿vale? Fase de movimiento es un 9, por lo que vuelve a hacer un movimiento doble y se pasa a la fase se salta a la fase de pesca, ¿vale? Siguiente, pues vemos que aquí es un 6, por lo que haría un movimiento doble también, está todo el rato saliéndonos doble, vamos a ver uno aquí, vale, aquí sale un 5, descartaría un único token en lugar de dos porque no es movimiento doble, y en la fase de pesca ha sacado un 7, por lo que como estamos de 2 a 7, pues cogería carta del mazo en el que le corresponde. Y bueno, va a ir haciendo lo mismo que nosotros, dependiendo del combustible que tenga, cuando llegue a la mitad volverá otra vez para atrás, ¿vale? Las cartas de eventos le van a afectar lo mismo que nos afectaría a nosotros, iremos descontando tanto artículos como combustible, como todo lo que sea de su propio barco, que como os digo, aquí tenemos barcos, ¿veis? Predefinidos. El Valkyria, ¿veis? Y aquí tiene ya los datos predefinidos, pues todo esto lo rellenaremos con las fichas de combustible y lo que nos diga, ¿vale? Y lo pondremos a un lado y entonces, pues bueno, manejaremos nosotros nuestro barco y luego con las cartas de automa manejaremos lo que va haciendo el barco del automa. Y el primero que llegue a la cantidad que hayamos acordado, bueno, que en este caso hayamos acordado nosotros, pues ganará la partida. Bueno, pues esto es The Fisherman. Como os digo, un juego bastante sencillo para la duración que tiene el vídeo. Es simplemente lanzar un dado, gastar combustible, coger carta, tener un evento y luego llegar a puerto y venderlo. Y el primero que llega a la cantidad acordada gana. El automa hace lo mismo que nosotros, pero con un mazo de cartas y no tiene mayor complicación. La verdad es que es un juego que es muy entretenido, está muy chulo, hay interacción, permite así rolear y divertirse un poco. Como veis, se puede jugar con chiquillos, no hay ningún problema, es muy sencillote y desde aquí os recomendamos que entréis a la web del autor y le preguntéis si os podéis hacer con una copia o esperar a que salga una nueva campaña Kickstarter. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.